Buenas tardes. Un gusto, agradezco mucho la invitación para estar acá. Me sugirieron que hablara sobre rock y canto popular y es un asunto bastante amplio y elegí un determinado enfoque simplemente como para complejizar un poco el concepto que nosotros solemos tener de esos géneros o de esos ámbitos de acción más bien, y contribuir, digamos, a una mirada quizá más comprensiva de esos fenómenos. El rock es un fenómeno que surge a fines de la década del 60, surge esencialmente en los países anglófonos y condiciona y contagia prácticamente todos los otros países. Cuanto más occidentalizados estaban, más intervino esa categoría. El rock consistió esencialmente en una incorporación a lo que era la música pop, o como se decía así, la música beat, es decir, la música que se tocaba con guitarras eléctricas, bajo eléctrico y batería. El rock consistió en la incorporación de la noción de arte a ese ámbito. A partir del cual los músicos empezaron a encarar, los músicos que hacían ese tipo de música y que quisieron dar ese paso hacia esa nueva forma de proceder, empezaron a encarar lo que hacían como algo más decisivo, más importante, más personal, más vinculado a un sentido de responsabilidad hacia la sociedad o hacia sus pares, e incluso más anclado en la historia. Son los géneros que entran en la categoría artística que por lo menos hasta hace muy poco, eran los géneros de los que uno se preocupaba de trazar la historia. Eso, los nuevos enfoques de estudios de historia lo vienen cambiando en tiempos más recientes. Pero fíjense, por ejemplo, qué difícil y qué precario y qué carencia de materiales hay, por ejemplo, si uno quiere trazar la historia de la música tropical, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque simplemente eso nunca se registró con la idea de que las cosas que estaban ocurriendo integraran eso que nosotros llamamos historia, es decir, con ese sentido de una evolución o con determinadas implicancias que pueden iluminar la otra historia más amplia también, y que es ese sentido de que esa evolución tiene de repente algún tipo de sentido, ¿no? Lo mismo ocurría antes con la música beat, que era una música de entretenimiento juvenil, era la música que los jóvenes usaban para bailar. Nadie lo tomaba como algo serio. Justamente también otro de los síntomas, aparte de no tener historia, el otro síntoma era no tener crítica. Es decir, no existían periodistas encargados de discutir si algo es mejor que otra cosa, o que fulano es el mejor de todos que actúa en Uruguay en ese ámbito o no, sino que el tipo de
cobertura que se hacía era toda, bueno, ¿cuál es el signo en el horóscopo del muchachito, ¿no?, que va a tocar esta noche? Ajá, las muchachas se van a poner locas porque hoy en el baile se presenta fulanito, ¿no? Es decir, como que la cobertura era toda una cosa más o menos así. Sin embargo, con el rock la cosa cambia y empiezan a surgir entonces los mitos y esa sensación de algo que incluso merece que uno se dedique la vida a la causa de ese género musical que uno practica. La música beat recién en 1968, 69, por ahí empieza a ganar ese estatuto. Eso ocurre en Uruguay como una respuesta de algo que ocurre en el mundo anglófono también a partir de 1967, la época de Sgt. Pepper, o 68, por ahí. Otros tipos de música serán considerados mucho más serios, más adultos, dignos de historia, dignos de crítica, como por ejemplo toda la movida que se había... el nombre se debatía un poco, pero el nombre que más pegaba era canción protesta, y que yo le digo la canción protesta folclorista. La jerarquía era bien clara. La canción protesta era uno de los géneros serios y la música beat era una cosa irresponsable y además aún peor, siendo que la canción protesta folclorista tendía a ser de izquierda, la música beat era como una cosa que imitaba un fenómeno anglófono, entonces tenía un estatuto aún más pobre, ¿no? Ahora bien, como parte del nuevo estatuto implícito en la categoría rock, empieza a surgir una música beat muy vinculada con asuntos sociales y hacia el final de los años previos a la dictadura empieza a darse tenuemente una cierta alianza entre músicos de protesta folclorista y los músicos de rock, ¿no? Uno de los síntomas más claros de eso está en Daniel Viglietti, que fue el músico de la canción protesta folclorista más cercano al rock, era fan de los Beatles, tenía el pelo largo, ¿no?, y todo eso, y era también el músico de canción protesta folclorista que más le gustaba a los rockeros, que más entablaba así un vínculo. Bueno, él usaba vaqueros, por ejemplo, era una cosa que suscitaba una identificación. Si uno mira, por ejemplo, una canción como Chueco Maciel, ¿no?, que hoy todo el mundo escucha y que uno medio en forma medio inconsciente tiende a decir, bueno, es un tema de folclore, ¿no? Bueno, por lo menos de folclore uruguayo no tiene absolutamente nada. Es decir, es una especie de balada folk, más bien tirando al folk estadounidense y con batería. Balada en el sentido original de balada, es decir, una musicalización de un poema narrativo. Pero era claramente un tema, digamos, entonces que contaba su historia, mucho más sintonizado con, yo qué sé, lo que había hecho 10 años antes Bob Dylan, que, yo qué sé, con realmente una práctica folclórica propiamente, ¿no? Un mínimo ejemplito. Paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde viven 1000
encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegrí. El chueco, redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armar. ¿Cómo? Porque la batería no la estoy escuchando. Escucho nada más que el bombo, pero no escucho el spacatacapam que hace el batero. ¿Cómo? No hay forma de... ¿No? Ajá. Ok. Bueno, el ejemplo sería más práctico si sonara la batería, pero la batería está en el canal que no está sonando. Pero en fin, hay una batería, entonces va tucu, tucu, pum, ¿no? Batería americana, tal como se usaba así, más ese espíritu, digamos, de balada narrativa, ¿no? Así como Daniel Viglietti hacía ese acercamiento hacia la música beat, que además tenía ese emblema de cosa más moderna, y eso hacía parte también de la táctica de la izquierda de dejar de concentrarse exclusivamente en la idea del obrero e incorporar también al estudiante, y el estudiante con sus componentes de cosmopolitismo y de juventud, ¿no? Y que en ese momento estaban emblematizados sobre todo por el rock. Pero así como ocurría eso, también teníamos del parte de la barra rockera cosas que eran absolutamente de protesta y combativas. Uno de los ejemplos más claros está en el disco de Montevideo Blues, un grupo rockero de corta existencia, pero que fue muy importante, cuyo líder era Dino. El título casi que basta para ilustrar, pero acá va un ejemplo de la canción. Perdón. Nos vamos de cacería, vamos a buscar al hombre que amargó nuestra vida. Pongamos muchas balas al fusil, no tires al policía, apunta un poco más alto, pégale a los de arriba. Pero en fin, es una canción inequívocamente guerrillera, tan inequívoca como lo eran también las canciones de Viglietti, ¿no? Es decir, no tires al policía, apunta más arriba, es decir, una canción de lucha de clases y lucha armada, ¿no? Cuando empezó la dictadura, bueno,
e incluso ya en la época altamente represiva, digamos, cuando directamente los militares se les dio la posibilidad de intervenir en los mecanismos de seguridad interna, empezó una represión, o se incrementó la represión a la canción popular, y esa represión se fue ejercida de maneras distintas según el ámbito musical que había. La canción protesta folclorista, por ejemplo, tuvo una persecución persona a persona. Es decir, se eligieron determinadas personas para amenazar, quitarle los medios de trabajo, prohibir que se pasaran sus músicas en la radio o recomendar de una manera un poco difusa que no editaran sus cosas o que no las pasaran, y hasta el punto en que en algunos casos, como el de Biglietti, él se sintió personalmente amenazado y se exilió, o en otros casos como el de Citarrosa, por ejemplo, o el de Pepe Guerra, que simplemente se quedara sin posibilidad de trabajar y sin posibilidad de hacer nada, y entonces se tuviera que ir porque era inútil quedarse acá, sin poder hacer nada. Y luego en el exilio pudieron hacer otro tipo de cosas. Con respecto al rock, la represión fue totalmente distinta, y quizá como parte de un tipo de consideración que heredaba la concepción del rock preartística, es decir, como simplemente una cosa de entretenimiento juvenil. Nunca hubo censura a un disco de rock. El disco de Montevideo Blues nunca fue prohibido. En todo caso, luego fue autocensurado por el sello y no lo volvieron a sacar por las dudas, pero el disco nunca fue prohibido, Dino nunca fue prohibido, ¿no? Si fue preso fue más bien por alguna movida sindical, pero creo que no lo fue. Mientras que Daniel Biglietti o Numa Moraes pasaron temporadas en prisión específicamente por la música que habían hecho. La represión al rock se dio de otra manera, cercenando los ámbitos en que el rock existía y tenía sentido. Entonces, bueno, persiguiendo gente que tenía pelo largo, enfatizando la cosa de, la persecución de drogas, las posibilidades de reunión, agarrando bailes, por ejemplo, interviniendo en los bailes y pidiendo documentos para todo el mundo, ¿no? Agarrando, el peludo en la vereda, llevándolo para la jefatura y cortándole el pelo, y de esa manera fueron como haciendo que ese ámbito fuera un ámbito insalubre, donde la gente ya consideraba que o sea, el rock había sido una movida en que uno esperaba proponer y disfrutar de libertad, ¿no? E incluso con un enfoque bastante corpóreo, ¿no? Y dejó de serlo, y por lo tanto se terminó disolviendo naturalmente. Y dejó de existir la estructura que le daba existencia al rock uruguayo, ¿no? Otros ámbitos tuvieron una persecución de un tipo distinto, por ejemplo el carnaval, donde ahí la persecución fue incluso mucho más salvaje que en otros ámbitos, pero justamente menos visible porque las personas que padecían esa represión eran de una clase social más baja, por lo normal, y entonces podían accionar en forma mucho más sin impedimentos, ¿no? Entonces, vinieron los años mal llamados, a partir de 1973, los años mal llamados del apagón cultural, que no fueron años de inactividad ni de apagón bajo ningún concepto, pero donde sí
no existían las mismas estructuras que habían existido antes y que contribuían de alguna manera a mediatizar, a dar sentido a determinadas movidas, ¿no? Por ejemplo, los tres de las personas más veneradas y más respetadas y más populares del rock uruguayo, a saber, Eduardo Mateo, Rubén Rada y Dino, los tres sacaron discos en el año 1976 y sin embargo, tres discos grandiosos, ¿no? Es decir, que hoy día todo el mundo llega y dice que está entre lo mejor que ellos hicieron. Radeces, Vientos del Sur de Dino y Mateo y Trasante. Y además Rada sacó otro disco llamado Rada con SOS, lanzado en Argentina y difundido acá también. Y sin embargo la gente decía, bueno, el rock uruguayo está muerto y no pasa nada. Y los discos tuvieron una repercusión tibia, esos tres discos, sin nada proporcional a lo que hubiera pasado si existiera la estructura que alimentaba, digamos, la movida más amplia. Quedaron simplemente como fenómenos, signos perdidos, aislados, para que cada uno hiciera su propio esfuerzo de consumo y de codificación, ¿no? Se considera que los años del apagón terminan cuando justamente se empiezan a generar nuevas estructuras para el consumo de un arte de resistencia. Pero antes de eso, durante los años dichos del apagón, que coinciden con los años en que Juan María Bordaberry fue presidente, todavía ya durante la dictadura, la dictadura propuso un proyecto cultural bastante preciso con respecto a la música. Ese proyecto estuvo muy basado en la idea de lo nacional y lo folclórico. La dictadura hizo un empeño muy grande de promocionar algo que existía desde hacía relativamente poco en Uruguay, que eran los festivales folclóricos, y direccionar esos festivales como una celebración, digamos, de la nacionalidad o de la orientalidad, ¿no? Pero bajo una óptica controlada, ¿no? Entonces uno cantaba, digamos, el hombre del campo que transpiraba, pero que trabajaba desde la mañana hasta la noche y con su familia contribuía a construir el país, y no como esos vagabundos que no hacen nada sino protestar. Es decir, como que el enfoque era una cosa que venía por ahí, todo muy vinculado a la idea de nación. Y cuando había un elemento de rebeldía, era la rebeldía histórica, entonces de la gesta artiguista y esa cosa, entonces el gaucho con sus lanzas y no sé qué, y que ellos pretendían que se asociaran de repente incluso con la idea de los soldados que ahora modernamente estaban salvando el país de las garras, digamos, ideológicas, de las ideologías foráneas y ese tipo de cosas, ¿no? Se editaron una serie de discos vinculados a esa movida. Vamos a ver un par de ejemplitos. Esto es del Conjunto Folclórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ¿no? Bom 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 bom. El Pericón oriental.
tomar un auremando pa' poder periconear. Pues oigan y atención que si la china pierde el gaucho no hay más pericón, ansina que tengamos pues. Etcétera, ¿no? Otro ejemplo de Jorge Villalba. Conservemos de la patria nuestra gaucha tradición, conservemos de la patria nuestra gaucha tradición, como el cielo sus colores y el lucero su fulgor. Bueno, conservemos de la patria nuestra gaucha tradición, es decir, como que la retórica venía más o menos por ese lado. Cuando surge una canción de resistencia uruguaya y empieza a consolidarse eso y explota en menos de un año y medio, eso ocurre en 1977, y hay esencialmente como dos grupos de personas. Una de ellas hacía una música de tipo folclorista, no tan rígida como la música oficial, pero que muchas veces podía pasar mimetizada con esa música. Por ejemplo, hubo un disco del año 75 llamado La Gesta de Aparicio, con canciones vinculadas a la gesta de Aparicio Saravia, y cuya retórica no era tan distinta de la que uno veía en el folclorismo oficialista, aunque obviamente había una intención distinta. Es decir, en este caso, los gauchos de Aparicio pretendían ir como representación o ser leídos como representación de la rebelión popular, y al mismo tiempo eran, de parte de algunos de los que hacían esas canciones, un recuerdo de los partidos políticos que estaban proscriptos, ¿no? En el caso del Partido Nacional. Algunas de esas personas eran del Partido Nacional, otras no para nada, eran, por ejemplo, comunistas, pero simplemente usaban ese elemento como un recordatorio de otras cosas y como una canción como de doble entendido, ¿no? De lectura entre líneas para comunicarse con las otras personas. Y el otro grupo era el grupo que venía de la formación rockera. Venía de la formación rockera en un momento en que el rock no existía ni podía existir tal como había existido, pero que venían con una formación musical cuya base era rockera y tenían que expresarse además con instrumentos acústicos por una mera imposibilidad económica de proceder de otra manera. Es decir, es muy caro armar un espectáculo con amplificación, instrumentos eléctricos, flete y todo eso. Y si uno está actuando en forma totalmente subterránea y especialmente en esa época, no había otra que tirarse a hacer una cosa más acústica. El grupo que actuó principalmente en ese momento y cuya aparición fue decisiva para de alguna manera componer una especie de cadena amplia de lo que se definiría como la canción de resistencia uruguaya, fue un grupo llamado Los que Iban Cantando. Ellos empiezan a actuar en los primeros meses de 1977. Una de las piezas que tenía era, por ejemplo, una versión de una canción de Dino, Milonga de Pelo Largo, pero tocada con instrumentos acústicos, entre los cuales había una serie de instrumentos indígenas andinos de la cordillera, ¿no? Acá está la versión.
ellos usaban como introducción de la canción la introducción de una canción de Biglietti que todo el mundo reconocía, pero que no era un elemento censurable. Era la introducción de Milonga de Andar Lejos, de Daniel Biglietti. Esa contramelodía de flauta también provenía de Milonga de Andar Lejos. Era la contramelodía que iba detrás de la voz de Biglietti en la canción Milonga de Andar Lejos. Entonces, digamos, esa canción incluye varias cosas muy interesantes. Una de ellas es, bueno, el hecho de que era una canción de Dino. Por lo tanto, en un ámbito que uno podía tender a caracterizar como folclorista por la instrumentación, ¿no? En verdad era una canción de un músico de rock, ¿no? Bueno, que justamente Dino fue el pionero de la milonga rock en Uruguay. La segunda cosa interesante es el recurso a los instrumentos indígenas, manejados además con un criterio estético que buscaba preservar algunas características de la música indígena distintas de la música occidental. Eso especialmente en lo que refiere a la emisión, ese timbre sucio, mugriento, ¿no? No el timbre limpito que normalmente uno aprende a tocar en el conservatorio, y además la afinación, que no es una afinación disciplinada como se usa en las orquestas sinfónicas de acá, sino justamente un tipo de afinación distinto y que suena desafinado, digamos, si uno usa el criterio, digamos, más escolar, ¿no? Esa adopción de elementos indígenas en forma decidida iba totalmente en contra del ideario hispanista, que era una de las bases del pensamiento y del sentir de Bordaberry, ¿no? Que el pensamiento hispanista tendió a disminuir los aportes no católicos y no europeos en la formación de los pueblos americanos. Mientras que acá esa música de alguna manera entablaba una solidaridad estética, digamos, con la música de los pueblos originarios. La otra cosa interesante también era la comunicación por el susurro, la comunicación silenciosa por el silencio que la canción establecía, entablaba, presuponiendo un público que está realmente buscando un mensaje y que a su vez está siendo transmitido sin hacer mucha algarabía, porque esas eran las circunstancias de la comunicación secreta posible en la dictadura y característica de la resistencia. Entonces, bueno, los que iban cantando estaba actuando en un ámbito que, bueno, no tiene sentido decir que eso sea propiamente rock, pero ellos actuaban en un ámbito que tenía muchas herencias del rock y cada uno de los integrantes del grupo tenía un origen rockero. Todos ellos habían sido músicos beat antes de formar los que iban cantando y ese era su origen. Uno normalmente tiene la idea de concebir el canto popular como un movimiento folclorista, como un movimiento de carácter nacionalista opuesto al rock. Pero por lo menos una parte del canto popular fue el rock posible en ese momento, ¿no? Un ejemplo más de ese vínculo con el rock está en esa canción de uno de los integrantes de los que iban cantando, llamado, bueno, Luis Trochón,
Su canción Hermana, por ejemplo, tiene una melodía y armonías que se vinculan al blues y además rítmicamente no se corresponde a ningún género folclórico uruguayo ni latinoamericano. Tú eres mi hermana. Tú eres mi hermana, ¿no? Cuando eso es en lo que se dice una nota las blues. mañanas te encuentro pintada en un rayo de sol, en un rayo. Otra canción de Trochón, también del año 77, está de lindo. Esa sí tiene un ritmo folclorístico, no uruguayo, sino argentino, Pa' ¿no? quererte, pa' Ese tipo de acabar en ritmo del todas norte partes argentino. con tu pelo de las sierras y tipo este río chacarera. por tu carne. Aquel pueblo rincón de tus besos, como me gustaría cantarle y que vieras que estoy adentro con mis sueños traídos de antes. Pero en términos de la armonía, del arreglo y de todo eso, observen la herencia, pero además la herencia clara, porque la canción está en la misma tonalidad y es un hecho factual. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel. Jorge Bonaldi, otro integrante de los que iban cantando en su primer disco solista, en su segundo disco solista de 1979, hizo ese tango o tangués, como se decía en ese momento, usando batería americana como elemento rítmico, bajo eléctrico, observen, por ejemplo, esa figura del inicio. Tum, pam, pam, tum, pam, pam, tum, pam, 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 pam. Eso es un riff de rock. Es decir, o sea, es muy fácil imaginarse eso tocado con una guitarra distorsionada y muy parecido, ya que sea Deep Purple. Pam, 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 param, pam, 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 pam. O sea, claramente él pretendía hacer un tango y uno de sus cometidos era de alguna manera traer el tango a la colación tanto del ámbito de protesta como un elemento de identidad cultural de los rioplatenses, ¿no? Como para el ámbito juvenil, refrescar el tango, ¿no? Pero él hacía desde la perspectiva de alguien que tenía una gran sensibilidad tanguera, pero que tenía su origen en el rock, sobre todo, y que concebía rejuvenecer y renovar desde la perspectiva del rock. Algunos otros integrantes fundamentales de la época del canto popular, Darnochan, también venía de la música beat cuando era guacho, y en su caso ella aparece de una manera aún más clara como parte del canto popular, ¿no?
Conocerse, claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. Que vas a andar preguntando Acá la si batería, te por lo vas menos, por lo derecho. suena Y en es tu el canal voz la que te bueno. dice si la promesa es lo cierto. Bueno, en fin, acá ya directamente la instrumentación, con la excepción de la guitarra criolla, que no era algo muy usado en el rock anglófono, es una instrumentación beat con guitarra eléctrica, con bajo eléctrico, con batería y haciendo gestos específicos, digamos, de rock. Ya de una manera menos notoria en los instrumentos usados, pero sí en los gestos musicales que hacen los instrumentos, que son nada más que 3 guitarras. Uno tiene ese tema de Fernando Cabrera, donde acá ya entran en acción algunos elementos de un rock más actual, en el caso de The Police, por ejemplo, ¿no? Esa guitarra en los contratiempos, por ejemplo, deriva claramente de esas cosas de ska que hacía Police, ¿no? Con toda la influencia de... No me vengas con historias, dijo de memoria, nunca me atendía, lo mismo le daba, cada vez más loco, y cocinaba. Saldré de aquí en pocos días más, saldré de aquí, les puedo asegurar. Bueno, en fin, el canto popular tuvo ese elemento de, digamos, rockero muy metido adentro. Eso fue muy importante para atraer a los espectáculos de canto popular personas que tenían una sensibilidad, un gusto que venía por ese lado. Donde el rock iba además como una representación de un elemento de libertad y también de la presencia de elementos que son mucho más complejos que simplemente ching pum de la batería. Tiene que ver con esas armonías voladas, tiene que ver con una concepción, digamos, más abierta con respecto a las formas musicales o al alcance, a la imprecisión de las letras, ¿no? Esa poética, digamos, un poco más aspirada, ¿no? que era más aceptada, digamos, en el rock y que se difundió a partir de ahí. Digamos, es decir, estaban presentes esos elementos que claramente eran elementos que hacían parte del rock, conviviendo con otros tipos de música muy distintas, porque el canto popular nunca fue un género musical. El canto popular fue un ámbito de acción, fue un circuito de funcionamiento donde se generó una especie de entendimiento mutuo entre músicos y espectadores de que esa música estaba pasando mensajes de resistencia y que funcionaban eso, como un lugar, digamos, de respiro para estar con los pares de uno, pero también de difusión y de buscar un atractivo y de buscar adhesión hacia una manera de pensar tendiente a poner fin a la situación represiva que se vivía. Entonces, en el canto popular, por ejemplo, actuó un grupo de música para niños, que fue Canciones para no dormir la siesta, que es más, fue el grupo más popular del canto popular. Y de folclorista no tenía absolutamente nada. En cuanto la murga empezó a vincularse al canto popular, a partir de Falta y Resto sobre todo, grupos murgueros como Falta y Resto y como La Reina de la Teja empezaron también a presentarse en grupos de canto popular.
Es decir, cualquiera que tuviera un poco esa actitud, esa simpatía y ese costado político iba, y los festivales de canto popular eran realmente una cosa tremendamente plural, y junto había también un montón de músicos folcloristas y que hacían milongas y que hacían ese tipo de cosas. Bueno, el hecho es que hacia el final de la dictadura había gente que de todos modos echaba de menos una música que fuera más propicia para saltar, o una música que se correspondiera más a lo que se venía haciendo en otro tipo de ámbitos. Aparecieron jóvenes, por ejemplo, que eran locos por la música punk, y en cuanto se les dio la posibilidad, y además ya en la dictadura, digamos, en su último momento, sobre todo en el año en que ya fue 1984, ya fueron las elecciones y todo eso, esa música empezó a crecer. En 1985 ganó una presencia fuerte, en 1986 explotó. En este caso ya con un enfoque, digamos, imitativo, digamos, es decir, no una música que tuviera las premisas del rock adaptadas a determinadas cosas, sino que fuera una canción como las canciones que se hacían afuera. Y eso fue esencialmente la novedad de ese momento, y que representó para mucha gente un destape también, porque era la posibilidad, además de esa nueva forma de consumo de música, del rock de estadio, ¿no? Es decir, voy a juntarme con los pares, a hacer pogo, ¿no? Y el músico se mueve mucho en el escenario, y el músico tiene casi la misma edad que yo, 2, 3 añitos más, ¿no? Etcétera, etcétera. Un ejemplo entre otros. Bueno, estos músicos tuvieron un tipo de promoción institucional, oficial, de empresas, con la que el canto popular nunca había podido soñar. Eso generó algún tipo de resentimientos de la gente del canto popular, que tenía un poco la idea de que cuando el país se liberara, todo el mundo iba a, de alguna manera, a seguir firme con esa música que se había consumido, digamos, de manera tan intensiva durante la dictadura. Pero eso no ocurrió, ocurrió simplemente una especie de desplazamiento. La mayoría de los músicos que actuaron durante el canto popular empezaron a perder público rápidamente y convertirse en músicos que simplemente estaban actuando ahora. Lo mismo que había pasado con el rock. Estaban actuando fuera de un ámbito que diera sentido, que contribuyera a generar una especie de cadena de consumo, de codificación de ese tipo de música. Se terminó recomponiendo una buena parte de esos músicos, se terminaron recomponiendo justamente actuando en el ámbito de los festivales folclorísticos que habían surgido como parte, o se habían expandido como de una manera muy vinculada y muy cercana al primer proyecto cultural de la dictadura, ¿no? Y en ese sentido siguen esos festivales muy modificados con respecto a lo que eran en ese entonces, y siguen pujantes. Pero los otros músicos que actuaban justamente en un ámbito distinto, como los que iban cantando, como Darnos Chan, se convirtieron en músicos relativamente subterráneos. Fernando Cabrera también fue el caso. Bonaldi especialmente empezó un debate que tuvo un efecto nefasto
dentro del ámbito local, porque él empezó a mostrar cómo, bueno, esos músicos nuevos ignoraban todo lo que habían hecho la generación de ellos, mientras que ellos se habían preocupado de aprender mucho de la generación que los había antecedido a su vez. Entonces que representaban una especie de ruptura con una tradición, haciendo una música mucho menos original y mucho menos sólida, justamente como parte de esa base, ¿no? Y además claramente empujados por la televisión, por las empresas que auspiciaban, la Coca-Cola, y por el gobierno del Partido Colorado, ¿no? Obviamente a los rockeros, que todos se sentían más bien chicos malos y que, bueno, que todos ellos eran obviamente de oposición política, no solo a la dictadura, sino también al sistema, se sintieron bastante heridos con ese tipo de apreciaciones y se dio una especie de debate. Bonaldi en sus críticas ponía mucho énfasis, y eso fue algo terrible, en la cuestión nacionalista, ¿no? Y eso era muy raro, porque tal como acabo de mostrarles, su música no era tan nacionalista. Es decir, era una música que sí tenía elementos uruguayos, pero que era una música que está totalmente metida con el rock, ¿no? Generando entonces la percepción de que él lo que defendía era una especie de nacionalismo a ultranza, que era justamente lo que él había combatido en un primer momento, ¿no? Eso generó un fenómeno bastante desgraciado, que es que en cuestión de un año la memoria que las personas tenían del canto popular era una cosa absolutamente empobrecida, como se da, por ejemplo, se puede leer acá, en eso que es parte del gran debate Bonaldi, que dominó buena parte de la prensa durante 1986-87 con respecto a música, ¿no? Que es un lector del semanario Aquí y que contestaba a una nota de Bonaldi, ¿no? Él dice: gran parte de este canto popular se tiñó de la filosofía bonaldiana, se encerró en sí mismo, negó lo que se pudiera estar haciendo en otras partes, excepto si se trataba de una cueca o un joropo, ¿no? Y desde cuando, bueno, eso obviamente no tenía nada que ver con la práctica ni de Bonaldi, ni de la supuesta filosofía bonaldiana, ni de buena parte del canto popular. Sin embargo, Bonaldi tenía alguna culpa con respecto a que él mismo adoptó una retórica nacionalista que discrepaba bastante de su propia práctica, pero por otro lado la gente empezó a discutir a Bonaldi no en función de su música, sino en función de sus palabras y sin tener en consideración la música que él hacía, ¿no? Bueno, en fin, el canto popular muy pronto quedó con la fama de una música realizada por unos barbudos ineptos y demagogos que cantaban cosas consignas diciendo libertad, ¿no? Haciendo una música folclórica elemental que su música, si no se perpetuó, es simplemente porque no tenía gran valor, y que la gente solo la había escuchado debido a la situación dictatorial, y etcétera, etcétera. Y que el canto popular fue una cosa folclorística únicamente, que se definía por el folclorismo. Y es más, si uno va a la batea hoy y busca canto popular, uno va a ver, bueno, Larbano Carrero, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso es el tipo de música que quedó asociada con canto popular. Uno no encuentra en canto popular Jaime Ross, creo yo, ¿no? Ni Jorge Galemire, ¿no? Entonces quedó con una idea bastante empobrecida de lo que fue el proceso de resistencia, bastante empobrecida con respecto a qué es lo que combatía el canto popular,
Por ejemplo, el folclorismo, ese sí estricto, propugnado por el gobierno de Juan María Bordaberry, y nos perdemos, aparte de perdernos una mejor comprensión de lo que fue ese fenómeno, nos perdemos un poco también un tesoro de músicas tremendamente originales y fantásticas que se hacían en ese momento. Pero bueno, más allá de cualquier cosa, simplemente para cerrar acá, que supongo que ya estoy pasado y los organizadores deben estar nerviosos, entonces voy... un ejemplito de lo que estaba haciendo Bonaldi en ese mismo año en que se dio ese debate, que él grabó su primer disco para niños, que es en ese ámbito que él viene trabajando hasta el día de hoy. Luego se concentró en la música para niños, ¿no? Pero acá un ejemplo de su música para niños que, digamos, de folclorista no tiene nada. Te daré una hojita de hierba buena. Dicen que su aroma mata la pena. Toma, morenita, ojos de azafrán, que una hierba mala a veces te dan. Te daré una hojita de hierba buena. Dicen que su aroma mata la pena. Solo el criterio acústico mismo de la música, de azafrán, ese que una eco, hierba ¿no? Es como una música de vuelo, ¿no? A la hoja verde, al verde Batería. sedón, al verde capricho de tu corazón. A la hoja verde, al verde sedón. O sea, eso no tiene nada que ver con no admitir nada que no sea una cueca ni un joropo, ¿no? Claramente está alimentado por otro tipo de influencias estéticas y es eso. Y bueno, y en fin, se generó entonces todo ese enorme malentendido y espero haber contribuido para que el malentendido sea un poco menos malentendido. Bueno, muchas gracias por la atención, perdón por la demora.